El doctor Ariel ya se está conectando, quien es nuestro panelista epidemiólogo. Bueno, comenzando un poco explicando el tema, el día de hoy nuestra introducción va a ser un poco sobre el triaje respiratorio, en donde hemos estado en los primeros meses de nuestro posgrado cumpliendo actividades. Nuestro enfoque va a ser un poco ver o discriminar a los pacientes que necesitan hospitalización, los pacientes que van a necesitar unidad de cuidados intensivos o pacientes que van a ir a su domicilio. Entonces, este es el enfoque que nosotros vamos a mantener en esta charla y vamos a tener un poco más dinamismo para que todos puedan también tener un poco de ayuda para esto del triaje respiratorio. Bueno, ahorita ya se conectó mi compañero Ariel para que nos dé una introducción. Doctor Ariel, buenas noches. Muy buenas, Listo. muy buenas noches. Muchas gracias. Siempre es un placer poder compartir estos espacios. Realmente desde hace un año creo que pudimos ver cómo ha evolucionado eh, muchas de las plataformas virtuales donde podemos intercambiar conocimientos y realmente es un gusto poder estar hoy en conjunto con mis compañeros posgradistas de la especialidad de Medicina de Emergencia y Desastres, hablando de este tema que en realidad es un tema que creo que no le ponemos especial importancia, pero que día a día estamos enfrentando los profesionales de la salud. Hace un año, la Universidad de la SUAY publicó este libro donde intentó agrupar ciertos conocimientos que se tenían después de los primeros meses de pandemia para intentar dar un enfoque y dar herramientas a los profesionales que en ese momento teníamos muchísima incertidumbre. Por ahí pudimos compartir, pudimos formar parte de este proyecto y habíamos dejado planteado, ¿no?, justamente un artículo, o hemos dicho uno de los capítulos, que iba encaminado en dar herramientas para cómo realizar un correcto triaje, saber a qué pacientes yo tengo que trasladar. Tenía un enfoque un tanto prehospitalario, haciendo énfasis en que el prehospitalario no es solamente ambulancia, sino también primer nivel, ¿no? Pacientes, personas o médicos que están trabajando en centros de salud, en puestos de salud, a mi manera de ver, también están haciendo medicina prehospitalaria, porque muchas veces no tenemos los mismos recursos que tiene un hospital. Y incluso algunos hospitales básicos no cuentan con lo necesario. Yo tuve la oportunidad de hacer mi rural en el oriente y conozco de primera mano la realidad de muchos lugares y muchos rincones que a lo mejor no tienen la misma disponibilidad de tecnología, exámenes de laboratorio y de imagen que tenemos en la ciudad. En ese enfoque, en ese contexto, intentamos dar algunas herramientas y habíamos visto que eh, había que dejar definidos ciertas cosas y ciertos parámetros, que una saturación de oxígeno medida por un pulso oxímetro nos da un alto índice de sospecha, no, no es igual de exacto que una gasometría arterial, que es lo que utilizamos en los hospitales grandes. Sin embargo, es un pulso oxímetro, una herramienta muy fácil de tener en cualquier lugar. Entonces, habíamos dado ese enfoque para hacer un triaje inicial, dando una equivalencia y definiendo el parámetro inicial que nos debería alertar, que era este 90% en la saturación, que muchas de las veces está relacionado con 60 milímetros de mercurio en una gasometría arterial, que marcaría realmente el límite entre tener una hipoxemia o no. En ese mismo contexto, habíamos definido que pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar pudieran tener una variación bastante mayor en estos parámetros de gasometría o de saturación parcial de oxígeno y que de pronto podía haber sido ahí necesario aplicar alguna escala. Haciendo una investigación para desarrollar este capítulo, sonaba por ahí la escala de News y era la que realmente hemos intentado ocupar y hemos tenido cierta experiencia que más adelante el doctor Loja nos va a poder hablar al respecto. Yo quiero iniciar simplemente recordando rapidísimamente la historia natural de la enfermedad. Tenemos que saber que tiene una evolución que realmente es muy variable, ¿no? No tenemos una idea clara de qué depende, pero sí sabemos que hay personas que van evolucionando desde síntomas leves a desarrollar neumonías, que terminan en cuidados intensivos y hay un porcentaje de estas personas que fallecen. Sin embargo, en cada una de las etapas de la enfermedad, cronológicamente hay personas que también
van curándose. Incluso hay muchos que son asintomáticos. Entonces, lo primero que debemos establecer al momento de intentar hacer un triaje es intentar calcular en qué día de la enfermedad la persona está. Con eso podríamos tener una mayor idea de la afección y de pronto proyectarnos a qué puede pasar al futuro con este paciente. Desde el inicio habíamos visto, ¿no?, los síntomas clásicos que nos advierten y que creo que en todo centro comercial, en bancos, en todo lado, nos están tomando la fiebre, nos están tomando la temperatura, midiendo si hay fiebre, buscando los síntomas clásicos, el dolor de cabeza, tos seca, dificultad para respirar, dolor muscular. Eso es lo que normalmente creo que todos nos imaginábamos y buscábamos inicialmente en nuestros pacientes. Sin embargo, quiero contarles una experiencia que nos pasó la semana pasada, ¿no? En el servicio de emergencia llegó una ambulancia con un paciente en parada cardiorrespiratoria. Es decir, llegaron dando compresiones a la sala de emergencia, por lo tanto, continuamos nosotros esta reanimación cardiopulmonar, brindamos soporte vital avanzado por 18 minutos y en el minuto 18 el paciente presentó un ritmo desfibrilable que pudimos revertirlo con la desfibrilación. En ese momento ahí tenemos el sticker de nuestro compañero Omar, que manejó vía aérea de una manera muy exitosa y pudo intubar al paciente, ¿no? Y posteriormente, para comprobar si el tubo había estado bien puesto, pedimos una radiografía y nos encontramos con esta imagen de los pulmones, en la cual era un paciente que no teníamos idea, le encontraron en la calle en la ambulancia, le trajeron, estaba mal, se les descompensó, hizo parada cardíaca, lo reanimamos, salió del paro cardíaco, pero en el momento en el que pedimos la placa de control nos encontramos con esto. ¿Por qué hizo parada? Bueno, pues imágenes altamente sugerentes de COVID en el contexto actual. Pedimos una prueba rápida, posteriormente el hisopado dio positivo y ahí es donde ya nuestro compañero Omar cambió la cara, ¿no? Todos nos quedamos como que con cierta sensación de temor a pesar de haber podido ocupar los equipos de protección individual correspondientes. Siempre quedan sin sabor saber que uno atendió a un paciente con COVID. Peor, haciendo maniobras generadoras de aerosol. Entonces, realmente puede ser que no sea tan fácil hacer el triaje como identificar los signos y síntomas clásicos de la enfermedad, porque la fiebre, miren que de manera temprana aparece solo en un 45% y en general aparece en un 85% de los pacientes. La tos en un 67%. Miren que este es un estudio grande, ¿no?, hecho en más de 55,000 pacientes. Otros signos y síntomas que buscábamos, dolores óseos, musculares, escalofríos, dolores de cabeza, tienen un porcentaje mucho menor, y náuseas, vómitos y diarrea, que también en su momento nos daban miedo, son mucho más bajos. Sin embargo, vean que la clínica y la presentación de COVID puede ser muy variable. Entonces, se preguntarán, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué paciente yo categorizo? Primero, diagnóstico, sospecho que tiene COVID, y a quién le voy a ingresar, a quién le voy a recomendar que se quede en casa, a quién le voy a recomendar que puede ingresar y a quién de pronto le recomiendo o alerto o interconsulto a una unidad de cuidados intensivos. Recordando que hay una gran cantidad de pacientes que incluso son asintomáticos o presintomáticos, que son los más peligrosos de todo, y creo que la culpa de quienes todavía seguimos sin poder controlar a tiempo la enfermedad. Buscando un poquito, bueno, qué es lo que busca la gente o a dónde acudiría, buscando lo que recomienda el CDC, tenemos ciertas recomendaciones de cuándo acudir a los servicios de emergencias o cuándo llamar al 911 en nuestro caso. Entonces vemos ahí que justamente ya estos síntomas de los que venimos hablando son los que llamarían la atención y obligaría a que las personas busquen una atención médica. Es por eso que en el hospital donde nosotros desarrollamos nuestro posgrado se estableció una zona de triaje respiratorio. Esta foto es tomada el día de ayer, ¿no? Ayer hubo 20 ingresos de pacientes desde el triaje respiratorio al piso de hospitalización. Miren que es hay un alto flujo de pacientes al momento y todo el mundo está esperando ahí ser valorado, saber, bueno, di positivo, tuve contacto estrecho con positivo, esperan ahí que nosotros de cierta manera les guiemos y les digamos qué tiene que hacer, ¿no? Mucha gente llega con mucho miedo y dice, bueno, ¿será que me van a intubar? ¿Será que me voy a morir? Como veo en las noticias que se mueren en el bus. Hay mucho miedo en las personas y es ahí donde nosotros tenemos un verdadero reto al momento de poder decidir qué rumbo darle a estas personas. ¿A quién, entonces, qué hago con estas personas? ¿A quién mando a casa? Bueno, lo primero es nosotros tenemos que intentar buscar una insuficiencia respiratoria, ¿no? Recordar rápidamente que esta puede ser dividida de una manera inicial en una insuficiencia respiratoria hipoxémica o también una hipercápnica. La insuficiencia respiratoria hipoxémica se define, como veníamos conversando, por una
concentración de la presión arterial de oxígeno que se mide normalmente en una gasometría menor a 50-60 milímetros de mercurio. Esto hecho fácilmente en un ambiente, en un lugar donde no tenga yo los recursos de poder hacer una gasometría, equivale más o menos al valor del 90% que normalmente estamos viendo nosotros en los pulsioxímetros, ¿no? Entonces, tenemos esta tablita más o menos que nos sirve para relacionar los valores que encontramos en la saturación parcial de oxígeno para relacionarlos con lo que probablemente encontremos en la presión arterial de oxígeno, ¿no? Lo que nosotros ya hacemos en las unidades de cuidados intensivos de los servicios de emergencia. Si ustedes se fijan, por ahí el 90% equivale justamente a 59 milímetros de mercurio, no es algo muy exacto, dependerá la calibración, la marca del pulsioxímetro. Hemos visto pulsioxímetros que marcan valores muy, muy bajos, otros muy altos, pero ya me permite estimar un poquito el estado del paciente sin tener que hacer un proceso invasivo, como que ustedes están viendo, que es tomar una muestra de sangre arterial y enviarla a analizar en el laboratorio. Entonces tenemos que saber que este valor que nos interesa a nosotros tener en mente, del 90% en el pulsioxímetro, equivale a tener ya un posible déficit de oxígeno en la sangre, una hipoxemia identificada por la gasometría arterial. Pero no tenemos que solamente fijarnos y tener este valor grabado. Recuerden que tenemos que saber identificar también el contexto clínico de un paciente con insuficiencia respiratoria, sumado el valor del pulsioxímetro. Esto debería hacerse en un segundo instante, en una evaluación secundaria, luego de nosotros poder hacer una adecuada anamnesis, buscar de una manera adecuada en un examen físico signos y síntomas correspondientes a insuficiencia respiratoria, que los más comunes son un paciente con taquipnea, taquicardia, obviamente la saturación de oxígeno, que la veremos menor a 92, se maneja dependiendo un poco también la altura a la que se viva. Puede ser que el paciente presente ya signos más evidentes como cianosis peribucal, aumento del trabajo respiratorio, uso de músculos accesorios de la respiración. Hemos tenido algunos casos de pacientes que ya han llegado en una insuficiencia respiratoria severa, 60 respiraciones por minuto, o sea, franca insuficiencia respiratoria, que han hecho paro respiratorio en muy poco tiempo, ¿no? Llegan muy descompensados, muchas veces hemos recibido alertas de ambulancias de pacientes que ni siquiera llegan, ¿no? Y la situación se va complicando. ¿Cuál es el reto entonces para nosotros como médicos de emergencia? Decidir desde el triaje respiratorio si mando al paciente a la casa o si lo recibo en el hospital. Ese es el enfoque inicial. Si le mando a la casa, ¿será que el paciente puede utilizar oxígeno en su casa? Esa es una parte de un debate aparte. O si no, ¿qué exámenes le puedo yo pedir al paciente, ¿no? Entonces, yo quiero interactuar un poquito con ustedes y saber sus opiniones. Voy a pedirles que ingresen desde sus dispositivos móviles en esta parte, en este link que tienen en la parte superior, en esta página que se llama www.menti.com, y van a poner este link, este numerito que tienen aquí al lado, que dice 1238-6030. Simplemente queremos interactuar un poco, saber también qué opinan ustedes sobre ciertas actitudes o que se pueden hacer dentro del triaje respiratorio para poder ir conversando un poco más allá. Mientras ustedes ingresan en este link, yo les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Perfecto. Perdón, doctor, ¿puedes repetir, por favor, el código? Ah, ya, ahí está. Muchísimas gracias. Es www.menti.com. Ahí les va a salir una barrita en donde poner un código y tienen que poner los números 1238-6030. Vamos a darles unos 30 segunditos para que ustedes puedan ingresar. Perfecto. Ahí sí pueden ir dándole un like ahí en la esquinita para saber más o menos cuántas personas tenemos. Vamos a darles unos 30 segunditos más. Perfecto. Vamos a ver qué harían. Quisiera que se sitúen, que ustedes están sentados en este triaje respiratorio con muchas personas esperándoles y tienen que decidir qué hacer, ¿no? Vamos entonces a comenzar. Una primera pregunta que queremos plantear, ¿sí? Vamos a... Perdón, solo déjenme resetear estos...
Muy bien. Ahí, vamos a hacer una primera pregunta, ¿no? Tenemos a todos los participantes ahí, pueden seguirse uniendo y ustedes van a ver una primera pregunta que queremos hacer. En realidad, ¿ustedes recomendarían que un paciente se maneje con oxígeno? Un paciente que ya sabemos que tiene COVID, sabemos que tiene signos, síntomas de insuficiencia respiratoria, le hemos valorado y tiene hipoxemia. ¿Podríamos recomendarle, qué opinan ustedes, que pueda usar oxígeno en casa? Quiero saber un poco qué dice el auditorio. Bueno, hay una gran mayoría de las personas que dicen sí, 9 personas no, más o menos tenemos ya una tendencia bastante clara. 3 pacientes, ¿no? Para no hacerlo más largo, a veces nosotros tenemos una fila larga, pero 3 pacientes. Quisiera que seleccionen rápidamente a cuál de estos 3 pacientes ustedes ingresarían. Tienen una sola cama en el piso de hospitalización y tienen estos 3 pacientes. ¿A quién ustedes hospitalizarían? Es lo que vivimos, ¿no? A veces no hay ni camas. Dice, bueno, tengo una cama que se acaba de liberar porque un paciente falleció en piso. ¿A cuál de los 3 pacientes que tiene usted esperando en triaje va a ingresar, doctor o doctora? Vamos a darles unos 30 segundos, a ver. Y creo que la mayoría se suma a lo que dicen, ¿no? Pongámosle ahí a su hermano, a su mamá o a su abuelito. ¿A quién ingresan? La mayoría se va por el joven, ¿no? Perfecto. ¿Qué escala utilizaron para decidir que el joven es el que va a ingresar? Ustedes tienen ahí una línea para escribir. Quisiera que me pongan, si no escribieron, no utilizaron ninguna escala, pongan ninguna. Si dicen utilicé CURP 65, pongan. Si dice utilicé el índice de SAFI, PAFI o cualquier cosa, pónganle ahí, ¿no? Si es que es ninguna, pongan ninguna, ¿no? Sí, con sinceridad. Fue netamente el criterio médico, su instinto, el que, análisis que utilizaron. Por ahí alguien sacó la PAFI, perfecto. Alguien utilizó NUD, alguien CURP 65, pero la mayor cantidad de personas, ninguna, ¿no? Ninguna va llevándose. Índice de severidad de COVID, ninguna, CURP 65, no sé cómo, porque no había valores de función renal. Fine, cool, bueno. La PAFI tampoco les di la presión arterial de oxígeno, pero bueno, vamos a ver, más o menos hay alguien que por ahí está orientado. Una última pregunta que quiero hacerles llegar a ustedes. ¿Cuál de todos estos índices que voy a poner a continuación son conocidos o lo han utilizado? Creo que si son todos profesionales de la salud o en formación para ser médicos o profesionales, deben haber recibido alguna vez la consulta, ¿no? Oye, tengo a mi familiar que tiene esto de aquí, le digo, salió con COVID, ¿será que lo hospitalizo? ¿Será que le dejo en casa? ¿Han utilizado alguna de estas de aquí? Hay muchos que han utilizado Quicksofa, hay muchos que han usado ABC Gold, hay uno, pero la mayoría se queda entre CURP 65 y Quicksofa. Perfecto. Eso nos da una idea bastante grande de cómo más o menos ustedes están manejando y es justamente a donde nosotros vamos a intentar llegar, ¿no? A discutir un poco qué tan útiles son estas herramientas que día a día nosotros hemos intentado utilizarlas para ser un poquito más objetivos en la toma de decisiones de nuestros pacientes. Entonces, vamos a comenzar con el doctor Carlos Doj. Quisiera consultarte, Carlitos, bueno, en tu experiencia, ¿cuál de todas estas escalas es la que más utilizas día a día para decidir a qué paciente le ingresas a piso, sabiendo que siempre hay escasez de camas, ¿no? Entre los 3 pacientes, para decidir a cuál ingresamos, ¿qué utilizas tú? Bueno, gracias, Ariel. En mi experiencia, yo utilizaría el NEWS, una escala bastante amplia, tiene bastantes valores que podemos medir y me da más parámetros también. Recordemos también al auditorio que cuando estamos en un triaje respiratorio casi nosotros no valoramos con el examen de laboratorio. Nuestros parámetros son los signos vitales y estados como viene el paciente. Entonces nosotros basamos en estas categorías para nosotros decidir si un paciente ingresa o no ingresa a un área hospitalaria. Y también de eso también depende si ese paciente llega a unidad de cuidados intensivos y llega a ventilación mecánica. Entonces, bueno, en mi experiencia yo comento que estaba utilizando News. Para mí es una buena escala. Incluso ya en mi paper ya voy a mostrar que tengo también mis objetivos porque lo utilizo.
No sé, con los compañeros Valeria, también si utiliza estas escalas, o ella utiliza Quisofa o escala del CIRS también, que algunos países lo están utilizando. Carlitos, no sé si quieres compartir las diapositivas. Sí, creo que mis compañeros tienen un problema con la conexión. Bueno, ya les voy a compartirlo. Bueno, con la audiencia, muy, muy agradecido también comentando que por esta presentación, originalmente, como ya había hablado el compañero Ariel, estamos en el servicio de triaje del área hospitalaria del Hospital del Seguro, de José Carrasco Arteaga, y hemos compartido muchas experiencias, hemos tenido varios casos que nos ayuda a mejorar cada día, y uno de estos es la investigación también, o sea, de qué parámetros nosotros podemos valernos para ver si un paciente tiene riesgo, un riesgo alto, un riesgo moderado, un riesgo bajo de presentar una complicación de la enfermedad. Originalmente nosotros, para ver, como ya había explicado anteriormente, tenemos que basarnos en la sintomatología del paciente y ver si ese caso es sospechoso, es un caso que ya está validado, si ya tiene pruebas incluso de COVID que meriten un ingreso hospitalario. En mi caso personal, y yo lo he estado utilizando en escala de advertencia temprana del NEWS, esta tiene la NEWS 2 originalmente, y vamos a hablar un poco de la historia del NEWS. El escala del NEWS tiene más o menos, salió en el 96, se utilizó más para hacer uso en pacientes adultos, especialmente mayores de 16 años, basado en un sistema de calificación de parámetros clínicos, como es el caso de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno, de la temperatura, la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y el estado de alerta. Esta escala valora estos parámetros principalmente para personas que tenían riesgo de sepsis en ese tiempo. Hablamos del 96, más o menos unos 30 años atrás. Esto fue revolucionando más o menos en el 2007, todavía no apareció nuestra pandemia, el COVID, se mejoró este parámetro haciendo algunos registros y cambios. Esto es que los principales cambios que se dieron fue mejorar el registro de saturación estableciendo una variable para que los pacientes tienen una falla respiratoria, reconocieron la importancia de la escala de coma de Glasgow, especialmente para ver la confusión, desorientación, delirio, y hice una comparación también de esto con la escala del CIRS y la escala de Quisofa, que tuvo mejores resultados originalmente. Y entonces, esto nos dio muchos mejores datos para nosotros poder manejar a un paciente, especialmente en el área de triaje. Una cosa que yo quería mencionar esto era que no se ha dado una validación sistema, una validación actual para ver si tenemos una alerta de COVID. O sea, lo que nosotros en sí vemos en el COVID es los parámetros clínicos y parámetros signos y síntomas, y especialmente si este paciente presentó no contacto con un paciente que ya tuvo sospecha de COVID. Y esto justo aquí el doctor hablaba de la experiencia del paciente que nos llegó en parada cardiorrespiratoria, un paciente que no sabíamos, que sospechábamos que tenía COVID. No es solamente tenemos en este caso, tenemos otros casos también donde nos ha llegado pacientes que prácticamente ya tienen un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, estos pacientes a veces, dice, uno le pregunta, ¿usted tuvo contacto con pacientes? La mayoría de las familias dicen, no, el paciente nunca tuvo contacto, pasa prácticamente solo. Entonces uno tiene que tomar las alertas, porque en la práctica de la medicina nadie puede saber si este paciente no tiene contacto, incluido que solo una persona o familiar estuvo junto con ese paciente, puede que ese familiar le pudo contaminar a este paciente. Entonces, hubo un caso también de un paciente, eso le digo, de este paciente que al momento que nosotros le valoramos, tenía una dificultad respiratoria, marcaba una temperatura más o menos de 37.6 grados, pero lo que nos llamó fue la dificultad respiratoria. En otro caso, otro médico le ha dicho, no, es una insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que nosotros hicimos en ese momento fue pedir una prueba de COVID rápida, originalmente porque el hisopado demora entre 24 horas el que hacemos en el hospital, y salió con parámetro positivo. Al día siguiente, como se tomó el hisopado, este paciente resultó que tenía COVID y tenía esa complicación de insuficiencia cardíaca. Entonces,
como personal médico nosotros estamos expuestos a tener este tipo de complicaciones y no sabemos si legalmente un paciente tiene o no tiene COVID. Entonces, esto es muy importante. Antes de manejar las escalas tenemos que saber también distinguir a los pacientes por los signos y síntomas y también si estos pacientes tienen o no tienen contacto. A pesar que el familiar nos diga que no tuvo contacto, nosotros podemos llegar a sospechar que estos pacientes pueden tener la enfermedad. Vamos, aquí tenemos el cuadrito, un cuadrito que lo bajé de una revista mexicana para la escala del News 2, donde tenemos los principales parámetros fisiológicos que nosotros valoramos. Y tenemos un parámetro fisiológico de 3 puntos, tanto en subida como en bajada, en donde, lógicamente, aquí agregamos la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno en caso de un paciente que tiene POC. En este caso, nos valora que si ya tiene un paciente, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, en este caso, tiene mayor riesgo de presentar una morbilidad mayor alta. Ya vamos a ver también un cuadro que les voy a presentar después. Aquí también nos valora si este paciente tiene necesidad de oxígeno, si está sí o no. Una tensión arterial sistólica, que es otro parámetro, una frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia, como yo había hablado anteriormente, que es la variable del NEWS anterior del 96 a la diferencia del 2017, y la temperatura. Como yo les comenté, estos escalas se validaron para pacientes con riesgo de sepsis. Originalmente, ahorita en la COVID-19 estamos utilizando y nos ha dado bastantes resultados para nosotros poder distinguir a los pacientes si tienen un riesgo alto, un riesgo bajo. Entonces aquí tenemos el cuadrito de la respuesta. Tenemos un NEWS de 0, es un bajo riesgo. Lamentablemente en el paper no le han puesto bajo riesgo. Tenemos una escala de NEWS de 1 a 4, que es bajo, y un parámetro de 3, que ya es bajo, medio, y de 5 a 6 tenemos un parámetro medio, y más de 7 es un riesgo alto. Según esto, nosotros podemos decidir si este paciente se queda en el hospital, le damos la alta, o si este paciente ya necesita unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto nos da el parámetro de NEWS. Y aquí tenemos otro cuadrito que me pareció bastante interesante ponerlo. Originalmente aquí lo ponen también lo que son exámenes de laboratorio, que en el sistema de triaje nosotros no lo hacemos, lo hacen ya directamente cuando el paciente está hospitalizado. Entonces tenemos el triaje. O simplemente nosotros ya tenemos la primera sospecha si este paciente tiene o no COVID. ¿Por qué? Por la vigilancia, por los datos epidemiológicos, por los datos de los signos y síntomas que presenta. Entonces tenemos, aquí hace una comparación de un cuadro respiratorio leve sin comorbilidad, donde la puntuación de NEWS tiene que ser de 0, y también nos da un CRB 65, que nos da un valor de 0 a 1. En este cuadro nos da un cuadro respiratorio leve, sin comorbilidad. Entonces, ahí nosotros, ¿qué pensamos? Si lo mandamos a domicilio, con medidas con medicamentos que son obviamente para controlar signos y síntomas, entonces nos daría esa perspectiva. Vamos a un cuadro respiratorio leve con comorbilidad. Y habíamos hablado antes que la escala de NEWS valora la comorbilidad, especialmente el problema respiratorio que ya presenta de base. Aquí tenemos una escala de NEWS de 1 a 4 y un curso de 65 de 0 a 1. Aquí también tenemos que saber discriminar si el paciente presenta una saturación de oxígeno más de 90, si tiene una frecuencia respiratoria menos de 22. Entonces aquí nosotros ya vemos si este paciente puede ir a domicilio o si esa comorbilidad al llevar a una complicación con el tiempo, podemos hospitalizarlo para monitoreo. Vamos a la tercera, que es una neumonía leve moderada. Lógicamente, vamos a la comorbilidad con una escala de NEWS más de 3, un CRB 65 de 1 a 2 y una saturación de oxígeno mayor a 90. Entonces, aquí ya nosotros ya tenemos que tener un poquito más de discriminación para poder ver si este paciente se hospitaliza y en qué área iría, si es que el paciente va a un área solamente de control o un área de cuidados intermedios. Y nos vamos a una parte de la neumonía moderada que ya tiene comorbilidad con una escala de NEWS de 5 a 6, con un curso 65 de 2 a 3 y una saturación de oxígeno menos de 90. Prácticamente el paciente, aquí ya estamos diciendo, este paciente va a necesitar cuidados intermedios o cuidados intensivos. Entonces, ya tendríamos que hospitalizarlo para monitoreo más estricto. Y
lógicamente tenemos la neumonía grave con una escala de NIUS de más de 7, un CRB65 de 3 a 4 y una saturación de oxígeno menos 90 con una frecuencia respiratoria más de 30. Originalmente este paciente ya estaría necesitando cuidados intensivos, que incluso llegaría a la intubación, se continúa con estos parámetros. Entonces, basándonos en todo esto, nosotros originalmente fuimos a buscar, o sea, hacer un análisis de qué tan factible es utilizar la escala de NIRS para identificar en el COVID-19. Encontramos este artículo que se hizo un estudio de la New Cluster de Inglaterra, que donde se basaron en un registro de 28 días en los pacientes que desde que ingresaron y su permanencia y todo en la unidad de cuidados intensivos, y que permitió hacer una comparación de la escala de NIRS con el QSOFA y el NIRS anterior que se utilizaba. Y solo a partir de valores que se observan. Originalmente ustedes saben que tanto el QSOFA como el NIRS no utiliza parámetros bioquímicos, solamente utiliza signos vitales. Entonces, eso fue lo que nosotros digamos. Y aquí tenemos un cuadro comparativo, donde en este estudio utilizaron 296 pacientes, de los cuales el 54.7% fueron hombres, y con una edad más o menos media de 75, que varían desde los 62 a los 84 años de edad, donde fueron incluidos para el análisis. Se comparó también lo que es el NIRS 2, el NIRS anterior, y el QSOFA, en donde el NIRS llegó a tener una sensibilidad del 0.98 o 98%, con una relación del NIRS anterior con un 39% y un QSOFA del 32%. Lamentablemente aquí la especificidad del NIRS cae bastante, tiene una especificidad solo de 28%, y el NIRS anterior gana un 71%, con un QSOFA también de 77%. Entonces, tiene una mayor sensibilidad esta escala para poder diagnosticar, poder continuar con el manejo de la enfermedad del COVID-19. Entonces, vamos con una conclusión. El estudio concluye diciendo que el uso del monitoreo de NIRS es como un método más sensible para identificar el deterioro de los pacientes hospitalizados con COVID-19, aunque a expensas la tasa relativamente es alta de falsos positivos. O sea, por este examen podemos tener un gran porcentaje de pacientes que no estemos diagnosticando con COVID-19 o estemos diagnosticando mal también. Esto sí demostró este estudio. Vamos con otro estudio también que me parece interesante traerlos acá a la presentación, que es el riesgo de mortalidad, que es un estudio retrospectivo que se utilizó en un hospital de Noruega. En este se basaron con 66 pacientes ya con la enfermedad confirmada de SARS-CoV-19 desde el comienzo de la pandemia, de los cuales 13 fallecieron durante la estancia hospitalaria y 53 fueron dados de alta. Entonces, aquí vamos con el cuadrito de comparación, que el NIRS, aquí más se basó por la escala de NIRS, o sea, de los parámetros. Tenemos un NIRS de 5, un NIRS de 6, un QSOFA de 2, una escala de CIRS de mayor a 2, un Q65 menos de 2. Entonces decimos que entre mayor es la escala del NIRS, tenemos un mayor riesgo de tener menor sensibilidad, mientras menor es una mayor sensibilidad. Por ejemplo, entre el NIRS con una escala de 5 y el NIRS con escala de 6, el NIRS de escala de 5 tiene 86.7% de sensibilidad frente a una especificidad solo de 70.6%, mientras que el NIRS, cuyo parámetro salió mayor de 6, tiene un 80%, mientras que una especificidad casi se llegó al 84%. Entonces, también relacionaron con el QSOFA con un 26% de sensibilidad y una especificidad del 98%, y los criterios del CIRS con un 60% y el 66.7% de especificidad, a diferencia del curso 65, que tiene un bajo riesgo de sensibilidad del 26.7% con una especificidad del 90.2%. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo también, que podemos ver que el NIRS, según el parámetro, entre el menor parámetro tiene mayor sensibilidad para llegar a un diagnóstico que llegue a tener una complicación en el transcurso hospitalario. Entonces vemos que el NIRS 2 la primera parte tiene un mayor riesgo de diagnosticar la complicación, y eso es un buen parámetro, a diferencia de lo que tenemos del curso 65 o del QSOFA, que tiene menor facilidad de ver la mortalidad en el transcurso del tiempo.
Entonces, viendo todo esto, la conclusión que da que del NURS es que predice un mayor riesgo de enfermedad grave y una mortalidad más alta en el hospitalario, y esto según la puntuación que fue en el Q22, y más relacionado a los otros parámetros. Entonces, en mi conclusión, junto con Ariel, yo pienso que nosotros para poder estar en el área de triaje tenemos que utilizar por lo menos dos escalas, entre una que tiene una mayor especificidad y una mayor sensibilidad. Por ejemplo, si ustedes vieron el cuadro de comparación, el NIRS tiene una mayor sensibilidad, perdón, y tiene mientras que el CUR 65 tiene una mayor especificidad. Entonces, junto a los dos podríamos tener un mayor riesgo de predecir si estos pacientes tienen un mayor riesgo de mortalidad dentro de los hospitales, dentro del área hospitalaria, incluso si llega este paciente a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, no sé, Ariel, ¿qué tienes, tú qué parámetros estás utilizando? Si te parece correcto estos parámetros, no sé los demás compañeros. Pero bueno, mientras yo creo que Vale también tenían por ahí algo que querían exponernos, quería más bien hacerte una consulta, ¿no? En tu criterio, hemos visto muchos pacientes que llegan medicados ya en casa, que han estado mucho tiempo realmente tratados en su domicilio. Por ahí tuvimos la experiencia, aunque parezca poco creíble, de un paciente que fue tratado con ambú domiciliario, ¿no? O sea, hacíamos por ahí una broma, pero el hijo le pedía que bajaba la saturación de oxígeno y literalmente le daba una ventilación asistida con BBM en su domicilio, ¿no? Teniendo este tipo de experiencias durante este año, Carlitos, ¿qué recomendarías o qué opinas? ¿Crees que se puede utilizar esta herramienta también en médicos que estén viendo en primer nivel, a nivel domiciliario? Claro, o sea, verás, la experiencia es la base de nuestros conocimientos y según nosotros tenemos experiencia, va resultando los estudios también, entonces comparamos estudios. En el caso sí se podría utilizar las escalas, pero no para medicar, más que para ver si este paciente se va a tener complicaciones durante su proceso de asistencia médica. Suponiendo, tenemos un paciente que está, en los primeros días está con una saturación 92, pero está con todos los síntomas de una COVID, con fiebre, alza térmica, tos. Entonces el médico va a llegar ahí, lo va a monitorizar, va a utilizar la escala, pero si la escala presenta, por ejemplo, una comorbilidad, este paciente en el transcurso de los días va a ir disminuyendo, va a aumentar la escala de un 5 y un 6 en NIRS, entonces va a presentar mayor complicación de mortalidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer el médico? Si este paciente ya empieza a tener empieza a subir la escala tanto del CUR 65 como del NIRS, el médico tendría que ya decir al paciente que tiene que asistir a una unidad hospitalaria. ¿Para qué? Para que sea manejado con mayores recursos, también sea monitoreado todos los días la frecuencia cardíaca y ver también por qué estos afectan principalmente a órganos sensibles. Una cosa también que me olvidé comentar contigo, Ariel, es que, como saben, el COVID-19 es una enfermedad silente. A veces pacientes pueden tener una saturación de 92, 93, pero cuando ustedes van y hacen una gasometría, estos pacientes van a estar con una saturación baja a nivel intracelular. Entonces, sí sería para guiarnos, sí sería una buena recomendación utilizar los parámetros, pero no para medicar a un paciente o tenerlo en casa diciendo voy a, voy a mejorar con tal medicación, no. Más es para un control si el paciente va evolucionando y va mejorando, es su pronóstico. Muchísimas También, gracias, no Terly. sé, claro, también yo te quería a ti conversar, tú que estás un poco más en este tema. Yo no sé, hay pacientes que tú lo ves y tienen un riesgo mayor, que tienen ya que medicado, los pacientes, si ya tienen medicado, no sé, yo he visto que los pacientes con medicados incluso tienen mayor riesgo de mortalidad. No sé tu experiencia, si es que has visto en el triaje estos pacientes que ya están medicados, tienes ese riesgo de mortalidad mayor. Bueno, en general creo que hemos visto bastantes pacientes con falla multiorgánica, ¿no? Justo el otro grupo de nuestros compañeros están analizando un poco a detalle y tendremos eso un poco más a profundo su análisis, pero sí coincido, no hemos visto al menos de manera observacional, de manera personal, creo que hemos visto peores resultados en pacientes que vienen ya polimedicados al área del triaje, ¿no? Versus quienes han llegado de manera temprana. No sé si Valeria está por ahí, Valeria Anabel, a ver si es que
también nos comparten su criterio, ¿no? Muchas gracias, Carlitos. Creo que nos das una herramienta bastante útil y sobre todo fácil de utilizar, como decíamos, en primer nivel, donde de pronto no se tiene los recursos de un hospital grande y que una escala como la de Newton puede ayudar simplemente con los parámetros de signos vitales que podemos tomarlos en cualquier lugar para determinar un poco, estimar el riesgo de complicación. Doctora Valeria, no sé si está por ahí. Buenas noches, compañeros, y con todos los que están conectados en esta sesión. Bueno, tenemos un pequeño problema. Estamos realmente ahorita en el área de trabajo, pero estamos con un pequeño problema en la parte de la cámara. No se puede conectar. Continuando con lo que hemos estado viendo ahorita, algunos parámetros que nos servirían en el área de triaje para el manejo de los pacientes. Vamos a ver otras escalas que realmente son de gran utilidad, sobre todo en nuestro medio en el que estamos con un brote nuevamente de gran cantidad de pacientes que están acudiendo al triaje respiratorio, en el cual tenemos que tomar la decisión que sea correcta en el menor tiempo posible. Como ya habíamos visto algunas que mencionaste, Ariel, igual Carlitos, vamos a continuar con... Muchas gracias. Bueno, ahí estamos escuchando a la doctora Anabel, ¿no? En conjunto, justamente la doctora Valeria y la doctora Anabel, quienes nos van a comentar ahora sus escalas predilectas. Bueno, he decidido hablar también un poco, enfocarme en lo que es el tema del CRB65. Si bien es cierto, mucho se habla del CURB 65, pero en las épocas actuales en las que tenemos que tomar una decisión en el menor tiempo posible, esta de aquí nosotros podríamos bien utilizar para tomar para poder estadificar al paciente en qué riesgo está y posteriormente cuál sería la parte en la que podríamos enfocarle al paciente para el tratamiento que podría recibir. Hemos estado averiguando en algunos sistemas de triaje en los hospitales básicos, en los medios cercanos al nuestro, y bastantes están utilizando esta escala, el CRB65, debido a que no tiene, como hemos visto, niveles de laboratorio para tomar una decisión, y nos ayuda a estadificar al paciente y también nos ayuda a indicar una mortalidad que podría tener el paciente dentro de los 30 primeros días. Si bien esta escala fue desarrollada ya desde hace algún tiempo atrás por la Sociedad Británica Torácica, que fue creada para determinar el riesgo de los pacientes que tengan neumonía bacteriana más que nada, pero hemos visto nosotros ahorita muchas de las escalas, al no existir escalas que sean específicas para determinar el riesgo de estos pacientes, que han tenido que ser adaptadas para determinar el riesgo de los pacientes con COVID-19. Entonces, esta nos determinan parámetros que nos ayudan con facilidad, que podrían ser valorados en el área de triaje respiratorio. La confusión en la cual vemos que si el paciente tiene alguna alteración en el lugar, el tiempo o en persona, nos daría ya el puntaje de 1, una frecuencia respiratoria mayor a 30, igual la presión arterial, una sistólica menos de 90, una diastólica menos de 60, y la edad, sobre todo, que sí tiene que ver bastante en la toma de las decisiones y que se ha marcado como un factor muy importante de riesgo en este tipo de pacientes. Entonces, como vemos, son parámetros que son fáciles de obtener y de poder valorar rápidamente. Entonces, con esto podemos estadificar y vemos que
en qué riesgo podríamos identificarle a nuestro paciente. Hablando ya de en un área de triaje, si nosotros, el paciente se acerca, tenemos que direccionarle si es que es un paciente que tiene sintomatología respiratoria al área que esté determinada, que ahora es mandatorio que en los centros hospitalarios haya un área específica para este tipo de pacientes. Si vemos que tiene un paciente síntomas respiratorios, le direccionamos acá, y si nosotros decidimos optar por la valoración de estos parámetros del CRB-65, un paciente que tenga una puntuación de 1 es un paciente que necesita aislamiento domiciliario con tratamiento sintomático, y aquí hay algo muy importante que se nombra, que son los datos de alarma. Como habíamos visto, la evolución de esta patología es tan incierta que no sabemos que si una persona está bien hoy día, cómo va a estar el día de mañana. Entonces, enfocarnos muy bien e indicarle al paciente los datos de alarma. Con una puntuación de 1 o 2 tenemos un paciente que tiene un grado, una gravedad moderada. Estos ya son pacientes que necesitan hospitalización. Y con una puntuación de 3 o 4, ya pacientes que necesitan un ingreso a un área de reanimación, estaríamos hablando a una unidad de cuidados intensivos. En este artículo ha mencionado también como una última clasificación pacientes que llegan, que el momento de ser atendidos o incluso llegan en parada cardíaca, cardiorrespiratoria, perdón, proceder con los protocolos que estén determinados ya por la casa hospitalaria en la que se esté recibiendo la atención. Los diferentes medidas y parámetros que hemos venido mencionando son de tan importancia, ya que sobre todo el CRB-65 y el NIUS que hemos mencionado ya, para determinar de una manera precoz y sencilla los pacientes que requieran un soporte respiratorio o un apoyo intensivo durante, sobre todo, la crisis del COVID-19. No podemos utilizar en un área de triaje respiratorio parámetros en los que nos demoremos en tomar decisiones, sobre todo en los últimos días que vemos que prácticamente el nivel de triaje respiratorio llega hasta un nivel de colapso. Realizando una comparación de las diferentes escalas, sobre todo en el CRB-65, en el CUP-65, en el CRB, en el que no toma como parámetro la edad, y el QIC-SOFA, venimos ya un poco más de un año que vamos lidiando con esta patología, pero todavía hay cierta restricción, no hay estudios que nos permitan determinar con escala y que nos digan esto de aquí podemos utilizar con seguridad o con mayor demostración en la parte estadística para poder utilizar en un triaje respiratorio. Entonces, en un estudio que se realizó en la parte donde se originó esta infección, realizaron una comparación de estos 4 parámetros. En este estudio se analizaron 116 casos de estos pacientes en un periodo de un mes más o menos. Entonces, realizando y valorando con la curva de la UC, podemos ver aquí el rendimiento que tienen cada una de estas escalas. Si bien vemos que el CURB-65, al tener un parámetro más, que es el valor de la urea con la medición del BUM, es un poquito mejor en cierta medida, pero no muestra una diferencia significativa con la utilización del CRB-65. Y al tener un valor ya de 0.8, podremos mencionar que estos parámetros
están dentro de las escalas que podrían ser catalogadas como muy buenas, entonces que podríamos nosotros utilizar con seguridad en el momento de catalogar a nuestros pacientes en el triaje respiratorio. Este es otro estudio que igual se realizó en China mismo, en el que podemos observar que siguen manteniéndose estos niveles en la curva UC, siguen considerándose como parámetros de rendimiento muy bueno y no se determina una diferencia significativa entre el CRB65 y el CURB65, no así para la escala del Quick-SOFA, que entra dentro de un parámetro que ya se puede catalogar como bueno, ¿sí? Pero ya muestra una diferencia significativa entre el CRB65. Entonces, como son el CRB65 y el Quick-SOFA valoran parámetros que nosotros podemos ver con facilidad en el área de triaje, entonces podríamos utilizar con un poquito más de seguridad y validación el CRB65. En estos estudios que se han realizado y hemos podido encontrar una comparación entre los diferentes parámetros, podemos ver que el CRB65 podría identificar a los pacientes con un riesgo de necesitar cuidados intensivos, siendo como una herramienta mejor que la escala del Quick-SOFA. Y nos da una seguridad de utilizar por su simplicidad en el nivel de urgencias de una manera prácticamente que nos ayudaría a determinar cuál sería la manera de direccionarles a nuestros pacientes. En nuestro medio, en Ecuador, realmente es poco el material que tenemos, pero es un estudio realizado en los primeros meses de la pandemia. Se ha tratado de determinar cuál es la predicción del CURB65 en la mortalidad de los 30 primeros días de los pacientes hospitalizados. Si recordamos, en las diapositivas anteriores vimos que no había una diferencia significativa entre el CRB65 y el CURB65. Entonces, en este estudio se llegó a determinar que es una herramienta muy útil y sencilla para predecir la mortalidad a los 30 días en los pacientes hospitalizados, utilizando como corte igual o mayor a 2. Entonces, estos son los parámetros que se valoraron al paciente en el triaje respiratorio. Entonces, podemos identificar y valorar que es un parámetro que nos serviría de bastante ayuda para el manejo en el triaje respiratorio. En esa parte, como habíamos visto en lo que mencionaste, Ariel, bastantes compañeros mencionaron que valoraban y utilizaban el Quick-SOFA para realizar una estadificación en los pacientes. Entonces, vemos aquí un poquito que sin necesidad de realizar exámenes de laboratorio, el CURB65 nos podría ayudar en cierta manera un poquito a direccionar y a ver el riesgo de los pacientes para el tratamiento y la mortalidad dentro de los 30 primeros días en esto. Entonces, esta es la parte que he podido acotar y no sé qué ustedes igual pensarían entre estas dos escalas. Muchísimas gracias, Anabel. Yo creo que es realmente importante destacar cómo hace un año no teníamos herramientas y ahora tenemos mucha información, ¿no? Les agradezco, Carlos, Anabel, la cantidad de artículos que nos han traído. Realmente creo que nos van dando más herramientas, sobre todo fáciles de utilizar, a veces fuera de un ambiente hospitalario que pudiera a veces obligarnos a que nosotros tengamos que hacer exámenes. Creo que estamos sobre el tiempo. No sé, Vale, si es que quieres comentarnos un poco sobre cuáles son las escalas o los parámetros que tú utilizas. Claro, Ariel. Buenas noches con todos los participantes, mis compañeros panelistas. Nuevamente pidiéndoles una disculpa. Tuvimos un problema aquí técnico y no pudimos activar la cámara con
Anabel, ¿verdad? Para no demorarme más, vamos a hablar un poquito sobre los índices de oxigenación, que realmente estos parámetros son los más utilizados, ¿verdad?, en el área del triaje respiratorio. Los que utilizamos realmente son los índices de PAFI y de SAFI. Refiriéndonos a la PAFI, hace referencia a la presión arterial de oxígeno, el cociente que obtenemos, ¿verdad?, de dividir el valor de la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. Y también otro parámetro que realmente nos ha sido bastante útil, ¿no?, por la facilidad de acceder al mismo, es la SAFI, la saturación de oxígeno dividido para la FiO2, ¿verdad? Estos parámetros nos ayudan a determinar la oxigenación en la sangre, siendo el más utilizado la SAFI, ¿verdad?, por la facilidad, como yo había mencionado, porque es un método de monitoreo no invasivo, permite la detección temprana de la hipoxia, además que reduce la frecuencia de punciones arteriales y el análisis de gases sanguíneos. Yo le añadiría a todo lo que ya acabo de mencionar, las limitaciones que tenemos, ¿verdad?, en el ámbito de nuestros hospitales, tanto a nivel nacional, regional y local, el hecho de que no podemos tener un equipo, un gasómetro a mano, ¿verdad?, en el área de triaje respiratorio, por las diferentes déficits que existe, ¿verdad? Lo que sí tenemos a mano siempre va a ser un saturador, que con eso vamos a poder determinar la oxigenación de un paciente, ¿verdad? Además que está dentro de los signos vitales que a los pacientes se les toma en el momento en que ellos acuden a esta área de triaje respiratorio. ¿Ya? Se realizó un estudio también comparando los índices de PAFI con la SAFI, un estudio que se realizó en el cual se concluyó la validación del índice de SAFI que correspondía a un valor menos de 315, para el valor de índice de PAFI menos de 300, considerándole ya una lesión pulmonar aguda. ¿Cómo es que vamos a obtener estos valores? ¿Verdad? Ya les había mencionado, en el caso de la PAFI, de tener un gasómetro a la mano, obtenemos la PAFI de dividir el valor de la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, ese valor multiplicado por 100. Y en el caso de la SAFI, la saturación de nuestro paciente sobre la FiO2 igual por 100. El resultado que obtendremos nos va a permitir ya clasificar a nuestro paciente con una insuficiencia respiratoria, ya sea leve, moderada o grave. Sí, que eso sí se le puede realizar en el área del triaje respiratorio. Es decir, que de tener a mano para realizar una PAFI, en el caso de que tengamos valores de entre 200 y 300, tendremos una insuficiencia respiratoria leve, de 100 a 200 moderada y menos de 100 severa. En el caso de la SAFI, le considera como leve valores de 310 a 460, moderado de 160 a 310 y severa menos de 160. Recalcando nuevamente, ¿verdad?, que estos son, en el caso de la SAFI, un parámetro realmente utilizado a diario, a cada momento, en aquellos pacientes que acuden al área de triaje respiratorio, ¿no? Además ya de los antecedentes que nos pueda mencionar nuestro paciente, como son un nexo epidemiológico con un paciente que ya ha sido diagnosticado de COVID-19, como ya mencionaban los compañeros, hay pacientes que llegan ya polimedicados en casa, que ya nos refieren el uso de oxígeno domiciliario e incluso que ya traen consigo pruebas de imagen y de laboratorio confirmando su diagnóstico. Entonces, realmente nos hace pensar que ya un poquito, ¿verdad?, en valorar el tratamiento que han estado recibiendo en casa. ¿Ya? En cuanto a las pruebas de imagen, estas generalmente las vamos a utilizar para apoyar nuestro diagnóstico. Ya una vez hospitalizado el paciente, determinar la gravedad de la enfermedad, nos va a ayudar a guiar el tratamiento y también valorar la respuesta terapéutica. Actualmente las pruebas de imagen no se recomiendan para una detección de la enfermedad por COVID-19, ¿verdad? Deben estas reservarse para una evaluación de las complicaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas más utilizadas? En cuanto a la radiografía de tórax, esta suele ser la primera prueba de imagen en realizarse en aquellos pacientes de los cuales sospechamos o ya son pacientes confirmados de COVID-19. En el caso de que optáramos por realizar una RX de tórax a nuestro paciente, el estudio óptimo debe incluir las proyecciones póstero-anterior y lateral en bipedestación, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que
esta radiografía va a tener altos índices de falsos negativos. ¿Por qué? Porque las imágenes típicas que suelen encontrarse en los estudios de imagen, como son las opacidades del vidrio deslustrado y el patrón reticular, van a ser difíciles de detectar en una ARX de tórax, especialmente en etapas tempranas de la enfermedad. ¿Sí? Hablando de sensibilidad, mencionamos que la ARX de tórax tiene una sensibilidad del 69% versus el 97 a 98% de la sensibilidad que tiene un TAC de tórax. Cuando realizamos una ARX de tórax como triaje en nuestros pacientes, en aquellos ambientes o lugares en los que existe ya una alta prevalencia de COVID-19, una transmisión comunitaria, que prácticamente sería ya en cualquier casa de salud del país, ¿verdad? En aquellos centros en los que haya un acceso limitado a las pruebas PCR o tomografía, o en aquellos que también tengamos una disponibilidad de equipos portátiles de radiografía de tórax, pensando en el caso de que tengamos un paciente con alta sospecha de enfermedad por COVID-19, el hecho de estar movilizándolo al paciente también implica un riesgo para todo el ámbito hospitalario, ¿verdad? Y también a aquellos pacientes con síntomas graves, ¿para qué? Para acelerar su proceso de clasificación, ingreso hospitalario y tratamiento. Aquí cabe recalcar que para realizar una ARX de tórax, ¿verdad? A pesar de la baja sensibilidad que tiene, realmente de aquí dentro del área de triaje respiratorio del IES, en los últimos meses se ha estado realizando con prácticamente a todos los pacientes, ¿verdad? Porque teníamos un daño en el tomógrafo de la institución, entonces eso nos limitaba bastante a pesar de la baja sensibilidad que menciono que tiene esta ARX, pero pues hay que hacer uso de lo que tenemos, ¿verdad? Son estas limitaciones las que a veces nos orillan a utilizar una prueba que realmente, a pesar de los estudios, de la evidencia científica, tiene una baja sensibilidad. En la ARX que pueden ver en sus pantallas, es una paciente femenina de 18 años de edad que ingresa a triaje respiratorio con una clínica de sospecha de COVID-19, ¿verdad? En las flechas donde pueden observar ahí que muestren la radiografía, podemos observar opacidades bilaterales, asimétricas de predominio en los campos inferiores, pero que vemos estas imágenes por la alta densidad del tejido mamario. Sí, entonces ahí tenemos un ejemplo de un falso positivo, ¿verdad? Al utilizar esta radiografía. Como dato adicional, a la paciente posteriormente se le realizó un hisopado, el mismo que dio de negativo, ¿sí? En las siguientes imágenes que observan en sus pantallas, en la radiografía de la parte A, podemos observar, igual donde muestran las flechas, un patrón intersticial, reticular, igual de predominio periférico. Sí, es de una paciente igual femenina que ingresa con clínica sospechosa de COVID-19. En la radiografía B es de esta misma paciente, pero ya 3 días después, en donde se observa ya opacidades alveolares, redondeadas y bilaterales, y ya se le realizó también a esta paciente una prueba PCR que salió positiva. En la radiografía C es igual a un paciente, este es un paciente masculino en el que ya ingresa con diagnóstico ya confirmado de COVID-19, y aquí igual donde muestran las flechas podemos observar opacidades periféricas de predominio en el campo pulmonar superior, ¿verdad? En la radiografía D, igual un paciente ya con COVID-19 confirmado. En este paciente sí ya podemos ver áreas de consolidación difusas y bilaterales. En cuanto a la tomografía, igual es una prueba accesible, rápida, considerando, ¿verdad? Mande, dime, Ariel. Pero estamos ahí justo sobre el tiempo, creo que nos vamos a quedar con un poco de ahí picados en el tema. La parte de imágenes creo que es una de las partes que más importancia ha tomado, pero creo que para poderle dar paso, está ya esperando el próximo panelista. Quiero agradecerles todas las herramientas que nos han traído. Quisiera simplemente concluir, realmente hay múltiples herramientas. Por ahí nos faltó el tiempo, yo quería hablar un poco sobre el ABC Goals, pero
vean que día a día hay múltiples escalas y parámetros que podemos utilizar, ¿no? Realmente les agradezco por habernos dejado pasarnos un poquito el tiempo, pero creo que era importante dar este tipo de herramientas que pueden ayudar a tomar un poquito más, de una manera más objetiva las decisiones y evitar a veces que muchos pacientes demoren el asistir a un hospital y que incluso demoren a veces en recibir el tratamiento y la oxigenoterapia correspondiente. Realmente les agradezco. Ha sido un Listo. gusto compartir este espacio. Quedamos ahí en deuda de completar. Listo, muchísimas gracias. Queremos agradecer al panel de expertos por su intervención en el Congreso y esperamos contar con ustedes en un futuro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, continuando con el siguiente tema, mitos y realidades del manejo en pronovigil del paciente con COVID-19. Contamos con el doctor Pablo Andrés Domínguez Aguilar, médico de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Estatal de Cuenca, emergenciólogo pontificio Universidad Católica del Ecuador, docente pregrado Atención Prehospitalaria y Emergencias de Universidad Central del Ecuador, médico tratante de emergencias, Hospital Carlos Andrade Marín, médico tratante de emergencias, Hospital Metropolitano de Quito. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Hágame un favor, doctor. Confírmeme si puede compartir la pantalla, por favor.